Muy buenas tardes con todos. Doctor Ariel, muy agradecida por su participación y a todos los invitados. En nombre de la Junta Directiva que preside la doctora Yolanda Robles, vamos a dar inicio, pero antes vamos a hablar de nuestro tercer congreso de psicología. Loida, por favor, me compartes. Vamos a compartir la página web. Están cordialmente invitados a este evento que realizamos anualmente. Se va a dar en los días 30 de septiembre 30 de septiembre, 1 y 3 de octubre de este año. Para lo cual tenemos nuestro congreso, la página de apnneuropsicología.pe, donde ustedes ya pueden visualizar los ponentes que nos van a acompañar en este magno evento. Nuestros ejes temáticos: evaluación e intervención neuropsicológica de la neuropsicología y lo que es prevención. Entonces podemos visualizar reconocidos ponentes en el área de neuropsicología que nos van a acompañar. Por lo tanto, están invitados a la participación y también a poder presentar sus trabajos. Puede ser simposio, póster, casos clínicos. Toda la información está en nuestra página web, ¿no? Y ya podemos nosotros visualizar también los cursos, talleres que vamos a tener. En la página web tenemos acceso para poder presentarnos con simposio, ponencias libres, casos clínicos y póster. Y simplemente pueden hacer clic en enviar para poder presentar sus trabajos y tenemos fecha hasta el 20 de septiembre. ¿Ya? Entonces, bienvenidos, y es una fecha en la cual nosotros vamos a actualizarnos en temas de neuropsicología en estos tiempos de COVID, así que cualquier información igual vamos a colocarlo también en nuestro chat. Cordialmente bienvenidos. En esta ocasión la presentación de nuestra ponencia va a ser la doctora Esther Velarde. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Para mí es un honor presentar a tan brillante investigador y ponente, que solamente la hoja de vida que nos ha mandado da muestra de la talla personal y moral que tiene nuestro distinguido Ariel, que hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas sesiones. Él es, como todos sabemos, ha sido vicerrector de la Universidad Católica de Chile, de profesión es neuropsicólogo, actualmente es director del Departamento de Neurociencias y Aprendizaje de la Universidad Católica de Uruguay, perdón, había dicho Chile, ¿no? Perdón, Uruguay, y sus áreas de investigación son relacionadas básicamente al lenguaje escrito y sus dificultades. Precisamente yo tengo aquí para compartir, ¿no?, un libro, no sé si se puede ver, es un libro que tuve la oportunidad de comprarlo, que es La lectura y sus dificultades, pero además ahí hay un conjunto de investigaciones, porque Ariel tiene, digamos, la manera de trabajar con estudiantes, con egresados, con personal, de tal manera que va incentivándoles a ellos el trabajo, la investigación en el tema de la lectura y sus dificultades, que es un problema tan grave, no solamente en Uruguay, en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Porque dada la situación que nos vivimos, vemos que a veces muchos de los problemas que tenemos es porque no leemos a profundidad, ¿no?, para poder tener más criterios y tomar decisiones moralmente más justas. Entonces tengo el honor, el agrado de presentarlo a nuestro amigo querido y apreciado Ariel Cuadro. Tienes la palabra, Ariel. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer mucho la invitación, la presentación de Esther, con la que hemos compartido ya muchas instancias y siempre con el cariño y el cuidado que ha tenido para conmigo. Entonces, agradecer muy especialmente la invitación, desde ya los mejores deseos también para estas instancias que están preparando de congreso. Y nada, para mí es realmente un gusto. Voy a hacer la presentación, desde ya los invito a pensar preguntas o demás, que vamos a tener un espacio posterior, sí que voy a hacer la presentación y luego, por supuesto, que estoy abierto para las preguntas. Es un tema que voy a presentar que llevo muchos años trabajando. Mi foco principal en el campo de estudio de la neuropsicología ha sido el tema de la adquisición del lenguaje escrito y sus dificultades, y que
hablar de este tema de la caracterización de los disléxicos en español es hablar de uno de los temas que le he dedicado mucho tiempo, pero además le tengo especial afecto también por esa dedicación y por lo que ha supuesto. Voy a tratar de presentar el tema y voy a traer también muchos trabajos, como decía Esther, yo trabajo mucho en el campo de la investigación y entonces me apoyo mucho, digamos, en lo que son los trabajos de investigación, así que desde ahí voy a tratar de dar, digamos, evidencias de las cosas que voy a tratar de ir presentando. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla y voy a iniciar entonces la presentación. Muy bien, el tema es la caracterización de la dislexia en español. Voy a explicar después un poquito por qué esto de la dislexia en español. Vamos a ver que, si bien la dislexia es un trastorno de carácter más universal, hay particularidades que tienen que ver con los sistemas de escritura, y bueno, hay ciertas particularidades que se dan en sistemas de escritura como el español. Así que por eso esta caracterización y esa particularidad que tiene la dislexia en los sistemas de escritura, y bueno, y en español tiene su particularidad. Pero para iniciar, a mí me parece que es importante hacer una especie de recuento, digamos, de qué es lo que observamos cuando vemos una persona con dificultades específicas en lectura, o lo que llamamos dislexia evolutiva. O sea, qué es con qué nos encontramos cuando nos enfrentamos a una persona con dislexia. Seguramente con lo que voy a ir marcando, ustedes le irán poniendo nombre o irán recordando casos o demás con los cuales habitualmente pueden estar trabajando, o tienen algún tipo de vinculación, o incluso a veces la propia experiencia personal, si hay algún caso de alguno de ustedes que sea disléxico. Bueno, entonces, ¿qué observamos con esas personas? En primer lugar, lo que tiene que ver con la lectura, que es eso, es una dificultad específica en lectura. Lo que la va a caracterizar, una de las primeras cosas, es que es una lectura lenta. Uno diría que podríamos decir que es vacilante, digamos, uno lee como entrecortado, si se quiere, lo cual le da también a veces, va acompañado de mucha imprecisión. Esa imprecisión incluso se ajusta a veces con cambios de palabras. La persona hace lo que llamamos lexicalizaciones, o sea, inventa palabras cuando está leyendo, palabras que a veces tienen un parecido sintáctico, pero semánticamente a veces ni coinciden. Se alteran palabras, se cambian, en vez de decir la, se dice al, en vez de decir lo, se puede decir sol, etcétera, e incluso, como decíamos, se inventan palabras, a veces palabras que ni siquiera existen, se terminan inventando cuando se están leyendo. Y esa dificultad también a nivel de esa lectura que es lenta y que es imprecisa, va a afectar también todo lo que tiene que ver con el manejo de los signos de puntuación, el problema de la acentuación de las palabras, y por lo tanto no se respetan los ritmos. Es una lectura a veces muy monótona, que tiene muy poco cuidado por el tono, por el ritmo y demás, que hace también a lo que es, diríamos, lo que llamamos aspectos prosódicos de la lectura, o lo que algunos llaman conciencia suprasegmental, que va a incidir, digamos, en la comprensión lectora. Así que desde el punto de vista de la lectura, cuando uno hace un análisis clínico, si se quiere, de alguien que tiene dificultades específicas en lectura, o lo que llamamos dislexia evolutiva, uno diría: la lectura es lenta, es imprecisa, es esforzada, hay mucho esfuerzo para leer. Uno ve que la persona pone muchos recursos para tratar de poder acceder a la palabra escrita, recursos que vamos a ver que de eso va a terminar quitándoselos muchas veces a la comprensión lectora, y con estas características de imprecisión y de falta de expresividad. Si uno va más para tratar de entender cómo es la lectura de un disléxico, a mí me gusta usar este ejemplo. Voy a ponerles este texto y voy a tratar intenten leerlo, para tener un poquitito la experiencia de lo que sería un disléxico. Y en realidad, si yo les pusiera este texto de acuerdo a cómo un buen lector hace las fijaciones cuando lee, las personas, los buenos lectores, más o menos fijamos unas 4 palabras por segundo cuando leemos, ¿no? O sea que yo le voy a poner este texto, y si me rigiera con ese criterio de unas 4 palabras por segunda, este texto se los tendría que poner 5 segundos, y ustedes tendrían que haberlo leído en 5 segundos. Cosa que va a ser difícil que lo puedan hacer. Pero para que tengan un poco la experiencia de cómo es para un disléxico tener que leer un texto. Intenten leer este texto.
Más o menos así sería un poquitito la experiencia de un disléxico cuando intenta leer un texto, ¿sí? O sea, si ustedes ven este texto, sería un texto que seguramente hacen un esfuerzo para leerlo, seguramente no les es más difícil mantener el cuidado por las pausas, mantener el tono, mantener el ritmo, y en algún caso a lo mejor les sale alguna palabra que no era exactamente la que se plantea en el texto. Si miramos la escritura de un disléxico, o sea, qué tipo de producción escrita tiene un disléxico, aquí les pongo un texto de un chico de 9 años con dislexia evolutiva, que está cursando un 4º año de educación primaria. Se le hizo un dictado que decía era el cumpleaños de Marisa y ahí estaban todas sus amigas esperando a que empezara la fiesta. De repente oyeron un ruido en la cocina y cuando entraron vieron que el gato había tirado la torta. Cuando uno mira el texto van a ver el tipo de errores que hace. ENA en vez de ERA, eso van a ver que tiene que ver con el continuo de los sonidos. Na, 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 na. Es frecuente que confundan la N con la R. Pone en el cumpleaños, se hace una sustitución, el cumpleaños, hay una omisión, después dice de Marisa, y allí estaban todas esperando, vuelve a hacer una omisión, ¿a qué empezar? Y agrega una S, o sea, además de sustituciones, hace lo que llama una adición, agrega una letra, la fiesta, de repente, hace conglomerados, oyeron un ruido, en vez de ruido en la cocina, y cuando entraron vieron que el gato había tirado la torta. O sea que pueden haber errores de sustitución, omisiones, adiciones, conglomerados, juntan palabras, segmentaciones, dividen palabras, entre muchos de los errores que presentan. O sea que presentan un número muy importante de errores ortográficos. Lectura lenta, imprecisa, que no cuida los aspectos prosódicos, una escritura con muchos errores ortográficos, sustituciones, omisiones, conglomerados, con adiciones, segmentaciones, ¿sí? Y si vamos, digamos, acá están el tipo de errores que ustedes pueden encontrar, lo que llamamos errores específicos, que son muy frecuentes en los disléxicos. Si vamos al área más de neuropsicológica y analizamos más lo que tiene que ver con las neuroimágenes y hacemos un análisis de un lector normotípico leyendo palabras, como tienen ustedes a la izquierda de su pantalla, un caso A, pueden ver ahí las áreas activadas, que básicamente supone el área occipital izquierda, el área temporoparietal y el área prefrontal. Básicamente esos son las áreas que tienen los circuitos que tenemos que generar para la actividad lectora. En el caso de la actividad, en la escritura además va a incluir el área motora. Bueno, cuando observamos en un lector normotípico leyendo palabras, ahí lo pueden ver, ven cómo se activan esas áreas. En el caso B pueden encontrar lo que es un disléxico de la misma edad, con la misma escolaridad, leyendo esas palabras, y pueden ver la disfuncionalidad que se presenta desde el punto de vista del sistema nervioso, donde hay, digamos, una menor activación, digamos, en todo lo que es la zona posterior del hemisferio izquierdo, tanto en el área occipital como en el parieto temporal, o sea que es donde precisamente se produce el reconocimiento de la palabra escrita. O sea que, así como observamos desde el punto de vista comportamental las dificultades en lectura y en escritura, cuando vamos al punto de vista de la neuroimagen nos encontramos con esto, nos encontramos que existe una disfuncionalidad o una diferencia significativa entre los normotípicos y los disléxicos en lo que tiene que ver con cuando están haciendo una actividad como la lectura. Si lo observamos también en cortes temporales, como pueden ver ahí. Este es un corte temporal de un lector normotípico. Lo que pueden observar es que el hemisferio izquierdo, que está por acá, el nivel de activación que tiene, que es donde se procesan las palabras cuando se está leyendo, y aquí tenemos el nivel a nivel del hemisferio derecho con una mucha menor activación, lo cual es esperable porque básicamente lo que incide acá es todo lo que tiene que ver más con la organización a nivel del texto y el manejo espacial del texto. Observen un disléxico que cuando observamos el mismo corte en un chico disléxico, vemos una simetría entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esa simetría que se observa entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho explica, digamos, que ante la deficiencia del hemisferio izquierdo
hay una sobreactivación del hemisferio derecho, intentando de algún modo compensar esas dificultades de procesamiento, con un tipo de lectura de carácter más logográfico, que es como procesa el hemisferio derecho, más por la imagen de la palabra, y eso explica muchas veces esas lexicalizaciones que decíamos, o eso de que invente palabras, porque bueno, palabras con cierta similitud del punto de vista sintáctico, hace que el sujeto active como para compensar las dificultades que tiene a nivel del procesamiento. ¿Qué más sabemos? Sabemos, por ejemplo, que los chicos disléxicos en una lengua también se comportan con dificultades en la segunda lengua desde el punto de vista de la escritura. No es que uno tenga disléxicos en español y que no sea disléxico en inglés, sino que el que es disléxico en español también lo va a hacer en inglés, también lo va a hacer en alemán, también lo va a hacer en italiano, más allá de la particularidad que puede tener después el sistema de escritura, pero sabemos que es un trastorno de carácter más universal, y si observamos y analizamos el lenguaje escrito de un disléxico en español y un disléxico en inglés, o un disléxico en español y un disléxico en alemán, vamos a encontrar que hay dificultades. En este caso es un estudio que nosotros hicimos con chicos que tienen como segunda lengua el inglés, y lo que aparece claramente es que se observan las mismas dificultades a nivel de español en inglés en lo que tiene que ver con lenguaje escrito, con esas particularidades propias del sistema de escritura, lo cual no se observa desde el punto de vista de la oralidad. Perfectamente los chicos pueden manejar el inglés de la oralidad. Por eso cuando la pregunta es, ¿un chico disléxico puede aprender una segunda lengua? Por supuesto que lo puede aprender, es muy bueno que lo haga, y sería absolutamente recomendable que aprendiera una segunda lengua. Lo que hay que tener en cuenta es que si queremos que aprenda una segunda lengua utilizando el lenguaje escrito, se va a enfrentar a los mismos problemas que se enfrenta en su primera lengua. Así que debíamos considerar una enseñanza mucho más basada en la oralidad y no tanto en el lenguaje escrito si queremos que vaya avanzando en la segunda lengua, porque los problemas que va a tener el lenguaje escrito en una lengua los va a tener también en la siguiente. ¿Qué más sabemos? Sabemos, por ejemplo, que los manuales que se utilizan frecuentemente para diagnóstico ubican los trastornos como la dislexia evolutiva en lo que son trastornos del desarrollo, en el caso del CIE-10 como trastorno específico del desarrollo de habilidades escolares, dentro de los trastornos generalizados y específicos del desarrollo, y en el caso del DSM-5 ubica los trastornos específicos, la dislexia dentro de lo que serían las dificultades o trastornos específicos en lectura, dentro de lo que serían los trastornos específicos del aprendizaje, y eso dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué se ubican desde ese lugar? Porque se entiende que es una dificultad que está asociada a un trastorno del neurodesarrollo, particularmente porque se produce una disfuncionalidad del punto de vista neurobiológico. Así que, ¿dónde ubicamos este tipo de trastornos? Dentro de lo que son trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, trastornos motores, los trastornos de comunicación o de lenguaje, o los trastornos con déficit atencional. Bueno, dentro de ese marco ubicamos también los trastornos específicos del aprendizaje, por esta característica que tienen de ser un trastorno del punto de vista neurobiológico. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más conocemos hoy en día? Bueno, sabemos también que tiene una prevalencia importante. Las dificultades asociadas al lenguaje escrito desde el punto de vista del aprendizaje ocupan un porcentaje muy importante de las dificultades de aprendizaje. Entre un 60 y un 80% de las dificultades de aprendizaje están asociadas a dificultades en el lenguaje escrito. No quiere decir que sean disléxicos, simplemente que otro tipo de trastornos tiene un efecto. Por ejemplo, los chicos con trastornos específicos del lenguaje, o los chicos con trastornos del espectro autista, o la discapacidad intelectual, tiene muchas veces su efecto, digamos, en la adquisición, o los chicos hipoacúsicos, en la adquisición del lenguaje escrito. Pero cuando vamos más bien a lo que sería la dislexia como dificultad específica, bueno, los estudios muestran de que entre un 3 y un 5% de la población escolar presentaría estas dificultades específicas en lenguaje escrito, como trastorno neurobiológico. Lo que ocurre en muchos de nuestros países es que muchos chicos de contextos no favorecidos o no favorables desde el punto de vista socioeconómico-cultural también presentan problemas importantes desde el punto de vista del lenguaje escrito. Entonces, si no consideramos esas variables socioeconómico-culturales, podemos llegar a tener porcentajes mucho más altos. En Uruguay, por ejemplo, los porcentajes de chicos con dificultades significativas desde el punto de vista del lenguaje escrito, que tienen esa lectura lenta, que cometen esos errores ortográficos que mencionábamos los disléxicos, llegamos casi a un 18%. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
cuando controlamos la variable socioeconómico-cultural, nos vamos al 3-5% que ustedes ven ahí en un estudio que hicimos en el 2017 y que ahora actualizamos en el 2020, nos está dando más o menos el 5%, que es lo que pasa a nivel internacional. Pero hay otro porcentaje, que es ese 13-14%, que nos hace llegar al 18%, que tiene que ver con factores socioeconómico-culturales. En el Uruguay nosotros le solemos decir dislexia cultural, ¿no? Es como, son disléxicos culturales. El contexto socioeconómico-cultural termina afectando el desarrollo del lenguaje escrito, y son chicos que se terminan comportando como si fueran disléxicos, aunque no lo son, porque no es un trastorno neurobiológico, pero las carencias y las deficiencias socioculturales terminan teniendo un efecto en la adquisición del lenguaje escrito. Así que lo que sería dislexia o trastorno específico del lenguaje escrito, estamos más o menos en torno del 5% de la población escolar. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa sabemos? Sabemos que además tiene un componente genético importante, o por lo menos del punto de vista hereditario, tenemos que entre un 75 y un 80% de los chicos disléxicos podemos identificar antecedentes familiares. No siempre, porque a veces las familias no saben o que han tenido abuelos disléxicos o demás, pero hay entre un 75 y un 80% de antecedentes familiares en los disléxicos, y cuando se han hecho estudios de concordancia genética, por ejemplo, gemelos monocigotos y disigotos, encontramos que en los disigotos estamos en torno al 70-80% de probabilidad de que si uno es disléxico, el otro sea disléxico, pero en el caso de los monocigotos nos vamos al 100%, o sea que si uno es disléxico, el otro es disléxico. Por eso encontramos familias enteras de disléxicos, y la probabilidad, o es un factor de riesgo muy importante para la dislexia, si hay antecedentes familiares de dislexia. Así que todo eso sabemos, digamos, de la dislexia, y cuando vamos a la definición de la dislexia, y una de las definiciones que ha tenido mayor consenso del punto de vista a nivel internacional de qué entendemos por dislexia, es la de la propia Asociación Internacional de Dislexia, que define la dislexia como una discapacidad específica del aprendizaje. ¿Qué quiere decir específica? Que es una discapacidad en la adquisición del lenguaje escrito, pero no existen otro tipo de trastornos, o sea, no responde a otro tipo de trastornos, no es una discapacidad intelectual, no es un déficit atencional, no es un TEL, no es esto, simplemente es que el sujeto, sin tener esas dificultades en general, puede tener dificultades en lenguaje escrito. Eso es lo que le da ese cierto carácter de especificidad, que responde, dice, del aprendizaje del tipo neurológico, porque es una disfuncionalidad de carácter neurobiológico, y dice, se caracteriza por la dificultad para reconocer palabras en forma precisa y fluida, y por deficiencias en la habilidad para deletrear y descifrar. Dice, por lo general, estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje, que usualmente no se conecta con otras destrezas de tipo cognitivo y con una instrucción académica efectiva. Es decir, es una dificultad en esa área que no está asociada a otro tipo de trastorno desde el punto de vista cognitivo, y que además supone asegurarnos que ha habido una instrucción adecuada o ha habido una enseñanza adecuada. Y después dice, consecuencias colaterales pueden incluir problemas en la comprensión de la lectura y una carencia de experiencia literaria, lo que podría impedir el incremento del vocabulario o el conocimiento conceptualmente adquirido. Ustedes piensen que una persona a los 6 años más o menos maneja entre 2.500 y 3.000 palabras desde el punto de vista del vocabulario, pero una persona adulta escolarizada, como pueden ser ustedes, que tienen muchos años de escolarización, más o menos maneja entre 50.000 y 70.000 palabras, o sea que entre las 2.500, 3.000, 4.000 palabras que tenemos a los 6 años, podemos llegar a manejar 50.000 o 70.000 palabras. Bueno, esa diferencia entre las 2.500, 3.000 palabras y las 50.000 y 70.000 palabras vienen dadas básicamente por el lenguaje escrito, o sea que el lenguaje escrito es un gran promotor del desarrollo del vocabulario. Y esto es importante porque el vocabulario no es solo la capacidad de dar significado a las palabras, sino que el vocabulario hace a la capacidad que tenemos de conceptualizar. Y la capacidad de conceptualizar está directamente relacionada con nuestra capacidad de pensar. O sea, nosotros pensamos en base a conceptos y conceptualizamos básicamente en términos lingüísticos. O sea, cuando la persona acrecienta su vocabulario,
acrecienta su capacidad de conceptualización, y cuando acrecienta su capacidad de conceptualización, acrecienta su capacidad también para resolver problemas, para poder pensar. Así que el vocabulario es un gran recurso, digamos, uno de los principales insumos que tenemos para mejorar también nuestra capacidad de resolución de problemas y, en definitiva, nuestra capacidad de poder pensar soluciones y alternativas. O sea que directamente incide sobre nuestra capacidad de pensar. O sea, cuando acrecentamos nuestro vocabulario, mejoramos nuestra capacidad, nuestros recursos del pensamiento, ¿sí? Muy bien. Con esto que hemos dicho, uno diría, bueno, ¿qué es lo que va a caracterizar entonces a los dislexios? Además de esto de los problemas en lectura, los problemas de escritura, encontramos una disfuncionalidad desde el punto de vista neurobiológico. La Asociación Internacional de Dislexia lo asocia esto a problemas desde el punto de vista del reconocimiento de la palabra, etc. Bueno, estos autores ya hace unos años, en el 2010, hicieron una revisión de lo que se había publicado en los últimos 30 años sobre la dislexia y dijeron, bueno, ¿qué caracteriza la dislexia? Es una dificultad de aprendizaje de carácter persistente, es resistente, y esa persistencia está vinculada a que es un trastorno de carácter neurobiológico, no es un retraso en la lectura, es una alteración del desarrollo que no permite el acceso adecuado al lenguaje escrito. Es una dificultad con carácter de especificidad, no responde a una instrucción inadecuada. Por supuesto que si hay una instrucción inadecuada vamos a tener dificultades en lectura y escritura, pero estamos suponiendo que la persona ha estado expuesta a las condiciones para aprender el lenguaje escrito, y finalmente que responde a un déficit fonológico. Eso es lo que hasta ahora digamos, podemos decir, digamos, del punto de vista de la dislexia, además de que es un trastorno de carácter universal, por lo menos en lo que tiene que ver con sistemas de escritura como son los sistemas alfabéticos, y que a su vez también habría cierta incidencia o inciden las características del sistema ortográfico. O sea, no es lo mismo ser disléxico en inglés que ser disléxico en español. Aunque el trastorno tiene una base común, la forma en que se presenta y la forma también en que tenemos que considerar para la evaluación y la intervención está vinculada a las particularidades que tienen los sistemas ortográficos. ¿Por qué? La dislexia es un trastorno específico, persistente, que responde a un déficit fonológico, y eso tiene que ver con nuestro sistema de escritura, que es un sistema alfabético. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que caracteriza nuestro sistema de escritura es la representación gráfica de los sonidos del habla. Por eso lo que tiene que hacer la persona es manejar o identificar esos sonidos. Y eso es, en el caso de nuestro sistema de escritura, es un sistema fónico. O sea que la base de nuestro sistema de escritura es la representación gráfica de los fonemas. Digo esto porque hay otros sistemas alfabéticos que, por ejemplo, son silábicos, y lo que se representa gráficamente es la unidad silábica. En nuestro caso, lo que se representa es el fonema. Y eso es lo que le da ciertas, es lo que hace, digamos, a que los disléxicos tengan dificultades en nuestro sistema de escritura. Si nosotros estuviéramos manejando otro sistema de escritura, por ejemplo el pictográfico, que es lo que significa lo que eran los pictogramas, la representación gráfica de los objetos, bueno, en ese caso no estaría en juego la fonología. O si nosotros tuviéramos un sistema de escritura como los sistemas logográficos, que se representan las palabras, no tendríamos el problema que tenemos en el sistema alfabético, que es una genialidad, porque en vez de tener que aprendernos cómo representar cada objeto, nos es suficiente con aprendernos 27 o 29, según como consideremos, letras y su representación en los sonidos para manejar todo el sistema de escritura. Pero la particularidad que tiene el sistema alfabético es que requiere el manejo de los sonidos porque es lo que se representa gráficamente, ¿sí? Entonces, todo esto que vamos a ver de la dislexia está asociada a las características de nuestro sistema de escritura. Si nuestro sistema de escritura no fuera ese, no tendríamos estas dificultades, tendríamos otras, pero no tendríamos estas dificultades. Estas dificultades surgen por las características de nuestro sistema de escritura. Y a su vez, las particularidades de nuestro sistema de escritura, según las lenguas, también da particularidades distintas a la hora de aprender a leer. Hubo un estudio famoso que se hizo en el año 2003 por Seymour y sus colaboradores, financiado por la Unión Europea, donde se analizó al final del primer año de escuela, en los distintos países de Europa, con las distintas lenguas, qué nivel de desempeño en lectura tenían los chicos en palabras y en lo que llamamos pseudopalabras o palabras inventadas. Y ustedes pueden observar desde la izquierda hacia la derecha, por ejemplo, los niños alemanes al final del primer año de escuela
casi alcanzan el 100% de las palabras al leerlas correctamente, y un altísimo porcentaje, más del 90% de las palabras inventadas. Lo mismo pasa con los niños austríacos, lo mismo pasa un poquito similar con los niños en español, similar en parte con los niños en griego, lo mismo con los niños italianos, pero observen ustedes, por ejemplo, los niños daneses, el danés ya tiene una cierta irregularidad, ya no es una lengua tan directa como es el español o el alemán. Es decir, ¿qué quiere decir que sea directa? Quiere decir que tenemos una relación bastante directa entre los grafemas y los fonemas. O sea, los grafemas representan a un fonema y los fonemas son representados por un grafema. En cambio, lenguas como el danés tenemos más irregularidad. ¿Y qué decir con el inglés? Observen acá ustedes, la flecha está corrida. En el caso del inglés, al final del primer año de escuela no llegan al 40% de las palabras a una lectura correcta, y menos aún en las pseudopalabras. Así que comparen inglés, por ejemplo, con el alemán, y van a ver ustedes lo que incide las diferencias del sistema ortográfico. Los niños alemanes suelen llegar a estos niveles, mientras los ingleses todavía necesitan más tiempo para llegar a tener un desempeño como tienen los alemanes. Por eso es más difícil aprender a leer y escribir en una lengua opaca, como es el inglés, que en una lengua transparente como es el alemán o como es el español, por lo menos en lectura. En español, en ortografía, en escritura tenemos un poco más de dificultades. Ahora bien, ¿cómo se explican estas dificultades? ¿Cómo podemos explicar estas dificultades en lectura desde lo que es el aprendizaje de la lectura? Y aquí lo que hay que tener en cuenta son un par de cuestiones para entender un poco cómo las personas aprenden a leer. No los disléxicos, sino las personas normalmente, cómo aprendemos a leer. Y ahí hay que tener en cuenta algunas cosas como esta. Primero, que el lenguaje escrito siempre hay que entenderlo como una evolución cultural del lenguaje oral. Las personas adquieren el lenguaje escrito una vez que tienen una cierta base en el desarrollo del lenguaje oral. En otras palabras, nuestro lenguaje oral es el sustento del lenguaje escrito. Y más aún, hoy sabemos que la calidad del lenguaje oral hace a la calidad del lenguaje escrito. Por lo tanto, cuando nos aseguramos una buena oralidad, estamos generando las mejores condiciones para el desarrollo del lenguaje escrito. Yo no sé en su país, pero en mi país, por ejemplo, ha habido toda una tendencia por querer como acelerar, digamos, el acceso al lenguaje escrito en los niños. Entonces ya con 4 años, 5 años, todo el mundo quiere que empiece a leer y a escribir y demás. Y muchas veces eso, en contextos altamente favorecidos desde el punto de vista sociocultural, podría ser más entendible. ¿Y por qué? Porque esos niños cuentan con un sustento y cultural y de calidad lingüística muy alto, pero en contextos menos favorecidos parece casi contraproducente, porque lo que deberíamos asegurarnos en esos años es un buen sustento en el lenguaje oral, para luego sí poder acceder al lenguaje escrito. Y ustedes observen países desarrollados que han tenido grandes desempeños, como es el caso de Finlandia o demás, que empiezan el lenguaje escrito a los 7 años. No hay ningún apuro por empezar el lenguaje escrito, y hay un mayor énfasis en el desarrollo de la oralidad, o sea, enfatizar en los primeros años la oralidad para luego generar las mejores condiciones para el lenguaje escrito. Y vuelvo a insistir, esto es particularmente interesante en contextos de vulnerabilidad social, que no sé en su país, pero en mi país en esos contextos tenemos problemas importantes desde el punto de vista de la oralidad, o sea, son chicos con muchas dificultades desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje oral. Y bueno, esas dificultades después se van a dar y se van a llevar, digamos, al lenguaje escrito. Así que asegurémonos un buen lenguaje oral y estamos en mejores condiciones para que estos chicos después accedan al lenguaje escrito. Lo otro que hay que tener en cuenta cuando hablamos del lenguaje escrito es que es una actividad cognitiva compleja que supone desarrollar circuitos específicos para la adquisición de la lectura y de la escritura. Nuestro cerebro está preparado para hablar y para escuchar, pero no está preparado para leer ni escribir. No tenemos ningún circuito especializado cuando nacemos a nivel cerebral que esté orientado al desarrollo de la lectura y la escritura. Por eso, por la simple interacción con el lenguaje escrito, no aprendemos a leer y escribir, nos tienen que enseñar explícitamente. Si las personas, por la simple interacción con el lenguaje escrito, aprendieran a leer y escribir, imagínense que no habrían alfabetos en el mundo, porque hoy en día es bastante difícil pensar a alguien que no interactúe en algún momento con el lenguaje escrito. Y según los últimos informes de UNESCO, tenemos más o menos unos 800 millones de analfabetos, o sea que tenemos muchas personas que interactúan con el lenguaje escrito y no lo adquieren porque requiere una enseñanza explícita, o sea que es una actividad cognitiva que supone
¿verdad?, la activación de un conjunto de circuitos especializados para el lenguaje escrito que no disponemos, que no venimos con ellos. Por eso requiere una enseñanza explícita, requiere generar circuitos del punto de vista del sistema nervioso. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cerebro? Se va a apoyar en circuitos que tiene a nivel del lenguaje oral y a nivel visual en el área occipital, y como dice Dehaene, es un autor francés, dice, se va a hacer una especie de reciclaje neuronal que va a permitir, digamos, ese desarrollo a nivel de los circuitos neuronales y que van a permitir esa activación, como decíamos hoy, en el área occipital, en el área temporoparietal y en el área prefrontal, para poder llevar adelante, digamos, el circuito de la lectura. Y lo otro, que ya se los mencioné, que es resultado de un sistema de escritura en particular, que en nuestro caso es el sistema alfabético. O sea que tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a decir cuando hablamos del lenguaje escrito, e incluso de las dificultades específicas en el lenguaje escrito como la dislexia, lo estamos refiriendo siempre a un sistema de escritura particular como es el sistema alfabético, es decir, un sistema de escritura que se basa en la representación gráfica de los sonidos del habla y en nuestro caso de los fonemas, porque es un sistema alfabético fónico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más sabemos de cómo se aprende a leer? Aquí es importante hacer una primera distinción también, que es lo que desde el punto de vista de la neuropsicología cognitiva siempre se ha considerado. Por un lado, tener en cuenta lo que es el fin de la lectura, o sea, para qué leemos, y leemos para comprender, para identificar información, para extraer información, para interpretar la información que leemos, incluso para reflexionar, para tener una lectura crítica de lo que leemos. Ese es el fin, esa es la razón por la que leemos. Pero por otro lado tenemos que identificar lo que es la lectura como habilidad, es decir, la lectura como la habilidad para poder acceder al sistema de escritura. Entonces, una cosa es el fin de la lectura, que es la comprensión, y otra cosa es la habilidad que nos permite acceder al sistema de escritura. A lo largo de los años, una de las cosas que se ha estudiado y se ha venido investigando mucho siempre fue qué grado de incidencia tenía ese acceso o esa habilidad para acceder a la palabra escrita, o lo que llamamos reconocimiento de la palabra escrita, en la comprensión lectora. ¿Cuánto incide en la comprensión lectora la habilidad que yo tenga o no para acceder a la palabra escrita? En este estudio que nosotros hicimos, por ejemplo, con alumnos de cuarto a sexto de primaria, donde estudiamos a un conjunto de alumnos de estos grados escolares, o sea, entre 9 años y 11 años más o menos, tomamos estos alumnos, los dividimos en 4 grupos de acuerdo a la capacidad que tenían de acceder a la palabra escrita, es decir, lo que llamamos calidad léxica, la capacidad que tenían de reconocer la palabra escrita, y los dividimos en aquellos que tenían una baja calidad léxica o una mala calidad léxica, una baja calidad léxica, una alta calidad léxica y una excelente calidad léxica, es decir, que tenían mucha capacidad en el reconocimiento de la palabra escrita. Y a su vez también los dividimos en niveles de comprensión lectora, y entonces teníamos los que tenían una baja comprensión lectora, o una muy mala comprensión lectora, una baja comprensión lectora, una alta comprensión lectora y una excelente comprensión lectora. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que el 86% de los alumnos de primaria, de cuarto a sexto de primaria, que tenían dificultades desde el punto de vista de la lectura, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la palabra escrita, tenían niveles bajos en comprensión lectora, es decir, entre muy mala y mala comprensión lectora. Y en el otro extremo nos encontramos que el 73% de los alumnos que tenían un muy buen desempeño en el acceso a la palabra escrita tenían niveles altos de comprensión lectora. Es cierto que tenemos algunos alumnos que, aunque tienen dificultad para acceder a la palabra escrita, igual llegaron a tener buenos niveles de comprensión lectora. Bueno, esos alumnos eran disléxicos de un muy buen manejo del lenguaje oral, o sea, de muy buena competencia lingüística, o sea, un muy buen dominio de la oralidad. Y por el contrario, tenemos alumnos que logran tener muy buena calidad léxica, pero a veces tienen bajos niveles de comprensión lectora. En ese grupo se ubican, por ejemplo, los chicos con trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista. Por ejemplo, los perfiles Asperger. Son excelentes decodificadores, son muy buenos en el acceso a la palabra escrita, pero tienen dificultades importantes desde el punto de vista de la comprensión lectora, sobre todo lo que tiene que ver con la comprensión no literal o la comprensión implícita, porque tienen muchas dificultades desde el punto de vista inferencial, entonces les cuesta mucho poder acceder al texto más allá de lo que está estrictamente explicitado en el texto. Así que
Ese mismo estudio lo hicimos con estudiantes universitarios, tomamos 2.403 estudiantes universitarios que estaban ingresando a la universidad, e hicimos lo mismo, vimos cómo era su nivel de acceso a la palabra escrita, los dividimos en 4 grupos, también los dividimos en 4 grupos sobre su capacidad de comprensión lectora, y ¿qué nos encontramos? El 70% de los alumnos que tenían un nivel de reconocimiento de palabra con más dificultad, tenían también más dificultades en la comprensión lectora, y casi simétricamente los alumnos que tenían mejor nivel de acceso a la palabra escrita, el 70% de esos alumnos tenían muy buenos o excelentes niveles de comprensión lectora. Así que lo que podemos decir básicamente es que el acceso a la palabra escrita es una condición necesaria, aunque no suficiente. Esta idea de cómo se vincula el acceso a la palabra escrita con la comprensión lectora aparece muy bien representada en este modelo de Scarborough, del 2001, que se basa en el modelo de Gush del año 86, donde eso se llama el modelo simple de lectura, que en algún momento se consideró, después quedó un poco de lado, y hoy en día se ha como reactualizado, digamos, que básicamente va a entender la comprensión lectora como esta cadena o esta cuerda, podríamos decir, en la cual se entrelaza, por un lado, el reconocimiento de la palabra escrita, esto que decimos el acceso, la decodificación a la palabra escrita, y por otro lado lo que tiene que ver con la comprensión en el lenguaje oral. Por eso decíamos que el lenguaje escrito es una evolución cultural del lenguaje oral. O sea, como dice Stanovich, una persona con buena capacidad para acceder a la palabra escrita y que no tenga problemas del lenguaje oral, difícilmente tiene problemas en la comprensión lectora. O sea que si nos aseguramos un buen lenguaje oral y que acceda adecuadamente a la palabra escrita, seguramente nos vamos a encontrar con un buen lector. Y esto lleva a este esquema que se suele usar a la hora de pensar en diagnósticos, o por lo menos en categorías, digamos, en las cuales se ponen estos dos ejes: la capacidad de acceso a la palabra escrita, o de codificación, o reconocimiento de la palabra escrita, como quieran llamarle, y la capacidad de lenguaje oral, competencia lingüística, que está en el eje I, digamos. Y ustedes pueden observar que cuando hay una buena competencia lingüística y una buena capacidad de acceso a la palabra escrita, tenemos buenos lectores. Cuando tenemos chicos que tienen una buena capacidad de acceso a la palabra escrita, pero una baja competencia lingüística, por esas dificultades que pueden tener desde el punto de vista inferencial o demás, tenemos los casos, como decíamos hoy, los chicos con trastorno del espectro autista, o los trastornos generalizados del desarrollo. Cuando tenemos una baja competencia lingüística y también dificultades en la decodificación, tenemos, por ejemplo, todo lo que son los trastornos específicos del lenguaje. Los chicos con TEL, básicamente presentan problemas tanto en el acceso como en la competencia lingüística. Y cuando miramos a aquellos chicos que tienen dificultades en el acceso, pero no en la competencia lingüística, tenemos los disléxicos. O sea que lo que va a caracterizar a los disléxicos no es un problema en el lenguaje oral en términos de comprensión, de habla y escucha del lenguaje oral, sino que el problema de los disléxicos está en el acceso a la palabra escrita, ¿sí? Y por eso se va a explicar por un déficit fonológico. O sea, el problema de los disléxicos está en el acceso a la palabra escrita en un sistema alfabético que requiere de la fonología, ¿sí? Para darles un ejemplo de qué significa esto de acceder a la palabra escrita en un sistema alfabético, solemos usar este ejemplo. Si yo les pidiera a ustedes que leyeran esta palabra, seguramente se les complicaría bastante leerlo. Pero si yo les dijera a ustedes que este símbolo que está a la izquierda de la pantalla, el primero, se llama M y suena como M, y el siguiente se llama E y suena como E, y el siguiente se llama S y suena como S, y el siguiente se llama A y suena como A, seguramente ustedes ya me dirían, ahí dice mesa. En realidad me tendrían que decir a. Y yo les diría, es me, a es a. Bueno, aprender a leer, aprender a acceder al código escrito, lo que el cerebro tiene que aprender a hacer es a transformar un signo gráfico en un sonido y a ensamblar los sonidos. Esa es la base del aprendizaje del lenguaje escrito en un sistema alfabético fónico como el nuestro. Es la capacidad que nosotros tenemos de transformar un signo gráfico en un sonido y ensamblar los sonidos, ¿sí? El cerebro aprende a hacer eso, y lo aprende de tal forma que luego lo automatiza, y eso le da mucha precisión y velocidad cuando lo hace. Pero no solamente eso, sino que el cerebro tiene otra particularidad. Una vez que aprende a hacer esto, cuando una palabra la lee más de una vez, o hay una cierta práctica lectora, va a ir registrando en su memoria la representación ortográfica y fonológica de esa palabra. Y eso le permite al cerebro hacer una lectura más directa de la palabra,
Es decir, que cuando la persona hace un reconocimiento visual, le permite activar en forma directa la representación ortográfica y fonológica de la palabra. Eso da lugar a un famoso modelo que se empezó a desarrollar para explicar, digamos, la habilidad lectora, que es el famoso modelo de doble ruta, que luego ha tenido sus ajustes, digamos, pero que básicamente va a plantear que las personas cuando leemos utilizamos dos mecanismos. Cuando nos enfrentamos a una palabra ya leída, como la palabra colegio, como podría ser escuela, etc., ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un reconocimiento visual y se activa de nuestra memoria el léxico, la palabra, la representación ortográfica de esa palabra, en lo que se conoce como lexicón ortográfico, y la representación fonológica de esa palabra. Y de esa forma la pronunciamos. En nuestro sistema transparente, como es el sistema español, la representación ortográfica tiende a coincidir con la representación fonológica. En otras lenguas, como el opaco, como es el inglés, no se da esa relación tan directa, por eso no se lee como está escrita, sino que se lee como se escucha. Así que es fundamental el registrar no solo la ortografía de la palabra, sino la fonología de la palabra. ¿Sí? Pero la activamos de forma directa, de forma similar. Yo suelo poner siempre el ejemplo de los contactos del celular, ¿no? Que uno pone un par de letras y nos aparece el nombre, digamos, está registrado. Ahora, ¿por qué nos aparece el nombre cuando ponemos un par de letras en los contactos del celular? Porque tenemos registrada en la memoria del celular ese nombre. Bueno, el cerebro, para poder utilizar esta vía directa, que es muy rápida, que le permite el reconocimiento rápido de las palabras, lo que se conoce como ruta directa, o procesamiento ortográfico, o procesamiento lexical, o ruta visual, tiene distintos nombres, lo es posible que lo haga porque lo tenemos registrado en nuestra memoria. Cuando nos enfrentamos a una palabra nueva, que no hemos leído antes, que no reconocemos, como puede ser cotercul, que es una palabra inventada, el camino que tenemos es la conversión grafema-fonema, el ensamblaje fonológico, y de esa forma activar la fonología de la palabra para poderla pronunciar. Esta vía se conoce como vía indirecta, vía sublexical o de procesamiento fonológico. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es el proceso de transformación grafema-fonema y ensamblaje fonológico. Cuando los niños empiezan a leer, ¿qué vía van a usar? Van a usar la vía indirecta, la vía fonológica, porque para los niños todas las palabras son nuevas. En la medida que van avanzando en su práctica lectora, lo que van haciendo es acumulando palabras en el léxico ortográfico y por lo tanto van utilizando el procesamiento ortográfico que les da mucha precisión y velocidad, a tal punto que luego llegan a fijar, como le decía hoy al principio, unas 4 palabras por segundo. Imagínense la velocidad que tenemos. O sea, por eso las personas cuando leen pueden estar leyendo, mirando al público, volviendo al texto, porque es más rápido la fijación que hace de las palabras que el tiempo que demora, digamos, en pronunciar las palabras. Así que esa forma lo que hace un buen lector es automatizar el acceso a la palabra escrita en términos de precisión y de velocidad, de forma tal que una vez que lo automatiza ya no tiene que estar pensando en cómo lee, sino que se puede dedicar a pensar en lo que lee, que es lo que queremos, que en definitiva nosotros cuando estamos leyendo estemos pensando en lo que leemos y no en cómo leemos, ¿sí? Eso es lo que hace un buen lector. El buen lector puede dedicar todos sus recursos cognitivos a pensar en lo que está leyendo y no a pensar cómo lee, ¿sí? Que como cuando vimos el texto de Proust, que teníamos que estar pensando cómo leer este texto, o cómo les va a pasar a los niños cuando se inician en la lectura, que tienen que estar pensando en cómo se lee, y vamos a ver que eso es lo que le pasa a los disléxicos. Los disléxicos no logran automatizar adecuadamente el acceso a la palabra escrita, y eso les lleva recursos cognitivos para poder acceder en términos de precisión y velocidad. Pero además, tenemos que tener en cuenta que cuando leemos, no solo tenemos que identificar la palabra escrita en forma precisa y rápida, sino que tenemos que identificar las palabras escritas en el contexto de un enunciado y de un texto. Y eso va a tener que ver con la capacidad que tenemos de manejar todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación, las pausas y los acentos, que hacen al componente prosódico de la lectura, o lo que se conoce como conciencia suprasegmental. Así que lo que nosotros evaluamos en realidad no es solo el acceso preciso y rápido, sino el acceso preciso y rápido de la palabra en el enunciado y en un texto, y eso significa respetar los aspectos prosódicos. A eso es lo que se llama actualmente fluidez lectora. La fluidez lectora en la actualidad se entiende como la capacidad de reconocer las palabras de forma precisa, rápida y respetando los aspectos prosódicos. ¿Y a qué me refiero con los aspectos prosódicos? Al acento, al manejo del tono,
al ritmo, si los signos de puntuación, si es una oración interrogativa, si es una oración imperativa, si es declarativa, si es un enunciado, si es una narración de un cuento, o sea, el respetar, digamos, incluso las tipologías textuales, y a una velocidad que sea como la velocidad del habla. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una lectura fluida. Y esa lectura fluida es lo que va a favorecer la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque los aspectos prosódicos hacen a la comprensión. Así como el aspecto prosódico hace a la comprensión del lenguaje oral, no es lo mismo decir si quiero que decir sí quiero, ¿sí? También pasa lo mismo con la escritura. Los signos de puntuación y las pausas hacen a la comprensión lectora. No es lo mismo decir mesa que decir mesá, ¿sí? O sea que el manejo del acento, donde se acentúan las palabras, hace, digamos, a la comprensión lectora. ¿Qué es lo que pasa con los disléxicos? Los disléxicos tienen una disfuncionalidad en el área perisilvana izquierda, o sea, en lo que tiene que ver, digamos, con la zona que decíamos hoy, en todo lo que va a ser en el procesamiento fonológico y después lo temporoparietal, que va a terminar afectando las representaciones fonológicas de las personas. O sea, tienen mucha dificultad para hacer, digamos, adquirir, digamos, no manejar el sonido, sino la representación de ese sonido. Ustedes piensen que los sonidos forman continuos. Sa, 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 ta, 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 sa, 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 ra, 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 na, 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 na. En un momento es r, en un momento es en un momento es s, en un momento es t. Bueno, esa capacidad perceptiva auditiva de identificar y discriminar los sonidos es lo que los disléxicos tienen dificultades. Y eso afecta la representación fonológica que hacen de los sonidos, que termina afectando, por un lado, las habilidades fonológicas, y por eso es tan importante la conciencia fonológica para el manejo de la lectura, y por otro lado, los mecanismos de transformación grafema-fonema y el ensamblaje fonológico, lo cual es la base de la adquisición del lenguaje escrito. Como decíamos hoy, empezamos a leer ¿cómo? Transformando grafema-fonema y ensamblando, y luego desarrollamos la ruta directa o el procesamiento ortográfico. Si yo tengo una dificultad en la base, me afecta todo el proceso, incluido el componente prosódico. Por eso los lectores son, como decíamos al principio, lentos, vacilantes, imprecisos, y además no respetan ni el tono, ni el ritmo, ni las pausas y demás. ¿Sí? Es decir, los problemas a nivel fonológico van a afectar la capacidad para aplicar las reglas de transformación grafema-fonema y el ensamblaje fonológico, y eso, como le lleva recursos tener que acceder a la palabra escrita, pone esfuerzo para tratar de acceder a la palabra escrita, termina incidiendo en la comprensión lectora porque le saca recursos para lo que es la propia comprensión lectora. Por eso la definición de la Asociación Internacional de Lectura decía, efectos colaterales puede ser la comprensión lectora. ¿Sí? En ese sentido, por eso decimos que tener un déficit a nivel fonológico se manifiesta, digamos, en este componente que llamamos conciencia fonológica, que es la sensibilidad que las personas tienen para identificar y discriminar los sonidos del habla. Por eso la conciencia fonológica se vuelve de algún modo un predictor de posibles dificultades a nivel del lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de escritura, que es un sistema alfabético y un sistema fónico, se basa en la fonología. Si yo tengo una dificultad en la discriminación de los fonemas, estoy advirtiendo, o de las unidades del habla, estoy, digamos, advirtiendo un posible riesgo para el manejo de un sistema de escritura como es el sistema alfabético. Por eso, de algún modo, ha adquirido tanta importancia el tema de la conciencia fonológica. Ahora, la conciencia fonológica tiene una relación bidireccional con la lectura. Es decir, que cuando vamos leyendo también vamos manejando y mejorando nuestra capacidad de fonología, ¿sí? De hecho, si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, un ejercicio, les dijera, a ver, deletréenme la palabra Ucrania. Traten de hacerlo para ustedes. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo que hizo fue escribirse la palabra Ucrania en su mente. O sea, se representaron gráficamente la palabra Ucrania y luego me dijeron U, R, A, N, I, A. O sea, hicieron eso. Se valieron de la representación gráfica de la palabra. ¿Por qué? Porque la representación gráfica de las palabras favorece después la discriminación fonológica. Por eso se dice que hay una relación bidireccional entre la lectura y la escritura. Es tan fuerte esa relación bidireccional que miren este estudio que nosotros hicimos con estudiantes disléxicos y lectores normales, en los cuales evaluamos habilidades de conciencia fonológica, o lo que llamamos habilidades metafonológicas, identificación de la sílaba, identificación del sonido, recuento de la sílaba, recuento del sonido, omisión de la sílaba, omisión
del sonido, aislar sílabas y aislar sonidos, y fíjense en lo que nos encontramos. Nos encontramos que en primer año los que tienen dificultades son los que son de color rosadito, los de azul son los que son buenos lectores. En primer año se observa una diferencia significativa, cuando están iniciando el lenguaje escrito, entre los buenos y los que tienen dificultades. Pero fíjense en lo que ya pasa en segundo. En segundo ya empiezan a aproximarse, en algunas pruebas se mantienen diferencias, pero en otras ya se acerca, y fíjense en lo que pasa en tercero. En tercer año de escuela, hasta los que tienen dificultades se aproximan, digamos, en lo que son las habilidades metafonológicas. Por eso no se utilizan las pruebas de conciencia fonológica para hacer diagnósticos de dislexia, ya cuando se ha iniciado el lenguaje escrito. El segundo o tercero de escuela no tiene demasiado valor, o son poco discriminativas las pruebas de conciencia fonológica, y en cambio son mucho más efectivas utilizar pruebas de lectura de palabras o lectura de pseudopalabras en términos de tiempo y precisión, para identificar chicos con dificultades, que utilizar la conciencia fonológica, o incluso trabajar la fonología en forma aislada. Lo que conviene es trabajar la fonología ya con el lenguaje escrito, siempre y cuando se ha iniciado el lenguaje escrito. En edades tempranas, con 4 o 5 años, la conciencia fonológica es muy bueno estimularla porque prepara mejor para el lenguaje escrito, pero a su vez es un buen predictor de dificultades en lenguaje escrito. También estas dificultades a nivel de la fonología se observan en otras cosas, por ejemplo en lo que se conoce como velocidad de nominación, que también es una variable que se utiliza como predictora del déficit lector o de las dificultades en lectura, en las cuales, ¿en qué consiste la velocidad de nominación? Consiste en la recuperación que nosotros hacemos de los códigos fonológicos desde la memoria a largo plazo. Recuerden que decíamos que el problema de los disléxicos es que tienen dificultades en la representación de la fonología, y eso termina afectando el registro de las palabras, porque la información en la memoria operativa entra por lo que se conoce como el bucle fonológico. Entonces esas dificultades a nivel de la fonología afectan el registro de los códigos fonológicos, y eso se manifiesta después cuando se quiere recuperar información, tanto de letras, dígitos y palabras. Estos trabajos se iniciaron en el año 70 por Denklan y Rudel. Lo que ocurre es que como a final del 70 empezó todo el tema de la fonología y la conciencia fonológica, los trabajos de Denklan y Rudel quedaron un poquito olvidados, pero fíjense en que a finales de los 90, en el año 2000 y en adelante, volvieron a reactivarse estas ideas de los estudios sobre velocidad de nominación, en los cuales Denklan y Rudel lo que hicieron fue, le presentaron a los chicos este listado de letras, y les pidieron que las dijeran lo más rápido que pudieran. Les presentaron este dictado de números y les pidieron que los repitieran lo más rápido que pudieran. También les presentaron este listado de colores y les dijeron que dijeran lo más rápido que puedan los colores, y les presentaron también este listado de objetos y les dijeron que dijeran lo más rápido que pudieran, o sea, lápiz, perro, mano, silla, libro, perro, libro, silla, mano, así lo más rápido que pudieran. ¿Y qué se encontró? Se encontró que los chicos con dificultades en lecturas, LR que tienen ahí, son mucho más lentos en la recuperación de la memoria de esta información que los lectores normales. O sea que tienen mucho más lentos. Por eso la velocidad de nominación también se ha vuelto un predictor de posibles dificultades en lectura, ¿sí? O sea que de algún modo se ha tomado la velocidad de nominación como un buen indicador de posibles dificultades a nivel de la lectura. Estas dificultades a nivel fonológico que van a afectar, digamos, la capacidad de acceder a la palabra escrita, después se va a manifestar en el tipo de lectura que tienen estos chicos cuando se les enfrenta, por ejemplo, a palabras o a pseudopalabras. Observen acá estos datos de un estudio que nosotros también hicimos comparando disléxicos ya hace unos años, en los cuales les hacíamos leer pseudopalabras, y observen ustedes que los lectores normales, que es el CG, o sea, del mismo grado escolar que los disléxicos, cometen menos de la mitad de los errores que cometen leyendo palabras invertadas los chicos con dislexia, que son los LR, digamos, ¿no? O sea, observen esto. Pero no solamente es llamativo esto, sino el tiempo que demoran. Los lectores retrasados, los que serían disléxicos, demoran 200 segundos para leer esta lista de palabras que le dimos, mientras que los lectores normotípicos de la mismo grado escolar demoran la mitad de tiempo. Y cuando les dimos pruebas de discriminación ortográfica, ¿qué quiere decir esto? Les dimos pruebas en las cuales ellos tenían que discriminar si una palabra estaba bien escrita o no, es decir, le poníamos, por ejemplo, cielo con S y con C,
lluvia con Y y con doble L, palabras inconsistentes desde el punto de vista ortográfico, que la única forma de saber si era correcto o no era si la tenían registrada en el lexicón ortográfico. Nos encontramos que los disléxicos cometen 3 veces más errores que los lectores normales e incluso demoran casi el triple de tiempo que los lectores normales. Y que incluso si los comparamos con lectores más jóvenes, o sea, con chicos, estos eran chicos de 4º a 6º de primaria, cuando los comparábamos con chicos de 2º año de escuela, también tenían muchos peores resultados los disléxicos que los chicos que eran 2 a 3 a 4 años de menor edad que los disléxicos y que tenían un mejor desempeño en lectura. Por eso decimos que es un trastorno en la lectura. Esta dificultad en el acceso a la palabra escrita también lo podemos observar cuando hacemos estudios de fijaciones oculares, ¿no? Cuando nosotros estudiamos lo que se llaman los movimientos oculares, con un equipo que se llama D-Tracker, donde valoramos las fijaciones cuando la persona lee, fíjense en que este es un chico de 11 años, que es un buen lector, al que le pusimos esta frase, los indios apache vivían en las praderas. Fíjense en que para leer esta frase, este chico hizo 6 fijaciones, para poder leer los indios apache vivían en las praderas. Bueno, les voy a mostrar a un chico disléxico, de la misma edad, de la misma escuela, y que hizo la misma escolaridad que este chico normal, pero es disléxico. Para leer esta frase, los indios apache vivían en las praderas, observen ustedes cuántas fijaciones hizo. Tuvo que hacer 13 fijaciones e incluso tuvo que hacer retroceso para leer esa frase. Eso es un buen reflejo de la dificultad que tiene el acceso a la palabra escrita a los disléxicos, ¿sí? Y particularmente lo que termina manifestándose en esa imprecisión y esa lentitud que decíamos recién para poder acceder a la palabra escrita. Los disléxicos en español, curiosamente, a veces logran dominar la precisión, porque no es tan difícil, porque es una lengua transparente, lo mismo pasa con los alemanes, logran dominar un poco la precisión, pero siempre lo hacen a costa de tiempo, son lentos. Por eso Wimmer, que es un autor alemán, suele decir que los disléxicos en lenguas transparentes como el alemán, como el español, deberíamos hablar de disléxicos de velocidad, porque lo que los caracteriza es la lentitud para acceder a la palabra. Esa dificultad para acceder a la palabra escrita en términos de precisión y velocidad también se manifiesta a nivel de la fluidez lectora, ¿sí? Desde el punto de vista prosódico encontramos muchas dificultades comparando disléxicos con lectores normales. En un estudio que nosotros hicimos recientemente y que fue publicado este año, donde analizamos, digamos, comparamos lectores retrasados con disléxicos, ustedes pueden observar acá, los lectores disléxicos son los que están en rojo, y los que están en celeste son los lectores normales, los normotípicos, digamos. Observen ustedes que en todas las variables que evalúan los aspectos prosódicos, los disléxicos tienen desempeños diferenciales, o sea que respetan mucho menos las pausas, no respetan los signos de puntuación, no manejan el tono, tienen dificultades en el acento, o sea que realmente se caracterizan, tienen una velocidad de locución mucho más lenta, o sea que lo que hace el componente prosódico se ve claramente afectado. ¿Por qué se ve claramente afectado? Por la dificultad que tienen para automatizar el acceso a la palabra escrita, y por lo tanto eso termina afectando, digamos, la capacidad de manejar, digamos, el componente prosódico en la lectura, ¿sí? También finalmente decirles algo sobre la escritura, ya lo manifesté, los disléxicos presentan dificultades importantes en escritura, y en el caso del español se hacen mucho más evidentes esas dificultades, porque el español tenemos una característica, y es que es una lengua transparente en la lectura, pero en la escritura tenemos bastantes inconsistencias, ¿no? Y en el caso del rioplatense más todavía, porque tenemos el problema de la doble L y la Y. Nosotros lluvia, decimos lluvia, no lluvia, usamos la doble L y la Y de la misma forma. Entonces, para nosotros es un problema el manejo de la doble L y la Y. Así que el problema que nosotros tenemos en español es que tenemos mucho más inconsistencias del punto de vista ortográfico. De hecho, si ustedes observan, todas las que están con cruces se vuelven grafemas inconsistentes, o sea que el B larga, C, la B larga puede ser con la B corta, la C puede ser con la K, con la Q, también con la S, la G con la J, la Y con la I latina, la Q, la R con la doble R, la S con la Z, y también con la C, la ñ con NI, la B corta con la B larga, la W con la B, la X también con el tema de la S, a veces genera cierta
y con la Z, y también tenemos problema con la Y. O sea que tenemos muchas inconsistencias. Y esas inconsistencias se van a manifestar fuertemente en la capacidad de poder registrar ortográficamente las palabras. Nuestros chicos tienen muchas dificultades para hacer el registro ortográfico de las palabras. Cuando hacemos estudios como este, que hoy les manifestaba a ustedes de discriminación ortográfica, o sea, les ponemos palabras como ven acá, natación con S y con C, invitar con B corta y B larga, colegio con J y con G, trabajo con B larga y B corta, selva con B larga y con B corta, etc. Y les pedimos que marquen cuál es la palabra correcta. Observen lo que nos encontramos. En los lectores normales, en los chicos normotípicos, este estudio se hizo de segundo a sexto de primaria. Observen cómo evoluciona el léxico ortográfico, o sea, cómo van registrando la ortografía de las palabras en su memoria. En forma continua, van avanzando, año a año van acrecentando todo su léxico ortográfico, que les va permitiendo manejar más correctamente la ortografía. Observen los disléxicos que están acá abajo. Demoran casi un año para poder avanzar un poquito, y al final de sexto año de primaria, están por debajo de los de tercer año de primaria de los lectores normotípicos. O sea que les cuesta enormemente hacer el registro adecuado de la ortografía de la palabra. Entonces lo que caracteriza a nuestros disléxicos es que son disortográficos, tienen muchísimas dificultades desde el punto de vista de la ortografía, ¿sí? Sobre todo en sustituciones y demás. Finalmente, ya en plan de ir cerrando, quiero decir algo también con respecto a esto. Yo le decía, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje en lectura, y eso hace de que no responda a otro tipo de trastornos. Pero también es cierto que en muchos disléxicos se encuentran comorbilidades, o sea que muchos disléxicos, además de la dislexia, se encuentran otro tipo de dificultades asociadas, que no se sabe si son consecuencia de la dislexia o están asociadas, pero no serían consecuencia. Muchos autores sostienen que son consecuencia de la dislexia, y eso incluso ha dado lugar a algunas teorías, como la teoría magnocelular, que dice que en realidad los disléxicos, el déficit no es a nivel fonológico, sino que es a nivel del cerebelo, que termina afectando la fonología, pero también otras áreas, en parte para tratar de explicar esto de las comorbilidades que se observan en los disléxicos. El 60% de los alumnos con dislexia cumplen, además de la dislexia, tienen algún tipo de dificultad adicional, ¿sí? O sea que es muy alto, o sea, un alto porcentaje de los disléxicos tienen algún otro tipo de dificultad. En estudios como esto que les estoy mostrando a ustedes, incluso algunos del 2020, fíjense en que entre el 11 y el 70% de los disléxicos presentan dificultades en matemáticas, ¿sí? O sea, ciertos trastornos en matemáticas, sobre todo en lo que va a ser el tema del cálculo de los hechos numéricos básicos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar tienen enorme dificultad los disléxicos en aprendérselas. Entre un 20 y un 50% de los disléxicos tienen alguna dificultad desde el punto de vista atencional, que podría asociarse a un TDAH o un cierto trastorno de conducta. Y entre un alto porcentaje de los disléxicos también presentan a veces problemas emocionales, probablemente también por la frustración o el fracaso del punto de vista escolar, pero con un alto porcentaje. Un 29% de los disléxicos a veces presentan cierta dificultad desde el punto de vista visual, y entre un 30 y un 50% de los disléxicos se observan dificultades a nivel motor, una cierta dispraxia o una cierta dificultad de coordinación motora. Entre un 39% de los disléxicos también presentan a veces un cierto déficit desde el punto de vista del procesamiento auditivo o la discriminación auditiva, y el 100% de los disléxicos sí presentan un déficit fonológico. O sea que lo que sí es común de todos los disléxicos es el déficit fonológico, pero los otros disléxicos tienen ciertas dificultades. Nosotros hicimos recientemente un estudio que va a ser publicado en los próximos meses, que corresponde a un trabajo de tesis doctoral, donde evaluamos la dislexia en relación al cálculo, la escritura, las dificultades atencionales, la coordinación motora y dificultades conductuales y emocionales. Y los resultados que nos encontramos es que los disléxicos, que andan en torno al 5%, como le decíamos hoy, el 36% de los disléxicos que analizamos presentaban dificultades en el cálculo. Tenían problemas significativos en el cálculo, e incluso podíamos casi identificarlos como una especie de discalcúlicos. El 54% presentó problemas severos en escritura, que tiene que ver con esto que le decía yo de la disortografía, pero con severos problemas también en la producción escrita. El 30% de los disléxicos tenía problemas en la motricidad fina, y a nivel del control motor, al nivel del control de la motricidad, el 25% presentaba características dispráxicas, o sea, dificultades en la coordinación motora.
el 18% de los disléxicos presentaba dificultad desde el punto de vista inhibitorio en la atención, o sea, la dificultad para inhibir información cuando estaba atendiendo algo, y el 18% también presentó problemas en la concentración, y lo cual hace que un 25% de los disléxicos tenían algún problema a nivel o algún déficit desde el punto de vista atencional. Y el 33% de los disléxicos presentaba algún tipo de problemas desde el punto de vista conductual o emocional. Así que tenemos una alta comorbilidad, es frecuente que los disléxicos presenten algún otro tipo de sintomatología, además de la lectura lenta, vacilante, imprecisa que decíamos hoy, y los problemas a nivel de la escritura. Es frecuente encontrar que los disléxicos también presenten esas dificultades, e incluso eso ha llevado a que muchos autores digan que a nivel de los diagnósticos, más que hablar de una categoría de disléxico, hay que hablar de un trastorno específico de lectura, pero con un componente dimensional, o sea que además de afectar la comprensión lectora y el acceso a la palabra escrita particularmente, también pueden haber disortografía, dificultades conductuales, déficit atencional, problemas de cálculo, etc. ¿Sí? Finalmente, con esto que hemos dicho, ¿cuáles son los predictores de la dislexia en español? Particularmente la conciencia fonológica, como dijimos, la velocidad de nominación. Tengan en cuenta si hay dificultades o no en acceder al principio alfabético, sea la transformación, grafema-fonema, para su ensamblaje, y tengan siempre presente los antecedentes familiares, porque tenemos una alta heredabilidad en la dislexia que hace que se identifiquen entre un 70 y un 80% de los disléxicos antecedentes familiares. En ese sentido, para la evaluación, yo les diría, predictores tempranos en edades iniciales, conciencia fonológica, velocidad de nominación, principio alfabético. Ya cuando inician la escolaridad, los mejores criterios para evaluar es evaluar el acceso a la palabra escrita en términos de precisión y velocidad. Para eso conviene usar palabras y también pseudopalabras, porque eso nos permite, nos garantiza que ponga en juego los mecanismos de transformación, grafema-fonema y ensamblaje fonológico, porque al ser palabras inventadas no las va a poder tener en su léxico ortográfico. Para darles una muestra del valor que tienen estas variables que hemos visto, si ustedes analizan, por ejemplo, programas internacionales que han sido exitosos o que han dado buenos resultados para intervenir en los disléxicos, en edades tempranas, por ejemplo, van a ver ustedes que lo que se trabaja es lo que venimos diciendo: conocimiento alfabético, conciencia fonológica, fluidez en lectura de palabras y pseudopalabras, la correspondencia grafema-fonema, lectura de palabras, lectura de texto, decodificación, conciencia fonológica, conocimiento alfabético, etc. Y finalmente lo que les quiero decir también es que, indudablemente, ¿por qué es tan importante utilizar predictores de dificultades en lectura? Porque los datos de la investigación demuestran que las intervenciones tempranas o preventivas son mucho más exitosas que las intervenciones remediadoras. Hay un famoso estudio que habían hecho estos autores ya en el año 99, donde trabajaron con niños de 5 y 6 años que tenían factores de riesgo para ser disléxicos, intervinieron durante 4 sesiones semanales de 20 minutos durante un año, en conciencia fonológica y en correspondencia grafema-fonema, y al final del año lograron que la mayoría de estos niños se alcanzaran niveles promedios con lectores normotípicos y que mantuvieran esos logros a los años siguientes, lo cual, digamos, de algún modo minimizaron el efecto de la dislexia. Luego trabajaron con chicos con 9 y 10 años, o sea, cuando ya la dificultad estaba instalada, hicieron un programa remediador, y fíjense, en un programa de 10 veces por semana, de 50 minutos, o sea, 10 sesiones semanales de 50 minutos en la mañana y 50 minutos de tarde. Trabajaron durante un año en reconocimiento de palabras, comprensión de textos. Bueno, no alcanzaron un nivel promedio en toda la población, y además el 50% de los chicos que participaron de ese programa de intervención luego volvieron a tener las mismas dificultades que tenían previos a la intervención. Así que la diferencia entre un programa preventivo a un programa remediador es significativa, y por lo tanto, cuanto más podamos prever, digamos, o predecir un posible factor de riesgo, lo aconsejable es intervenir lo más tempranamente posible. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Gracias, Ariel, brillante como siempre, realmente una exposición súper completa.
A ver, acá hay una consulta. Gracias por todo lo expuesto. En función del cerebro lector y las investigaciones de Pursall, etcétera, ¿el área de Broca representa la conciencia fonológica o esta es parte del giro angular o bien ambos? Ambos. Y la otra es si para el diagnóstico de dislexia a partir de cuarto grado en adelante es real que a veces no se evidencia tanto desafíos en la decodificación, sino más bien en la fluidez lectora, que es lo que usted ha explicado, ¿no? Exactamente. Y Sí, antes que responda, quisiera ya sí, hacer mi pregunta. Nosotros sí. estamos preocupados porque en el Perú, en el Ministerio de Educación, están todavía desde el año 94 proponiendo el modelo comunicativo textual que usted ha visto, doctor, que se empieza directamente con el texto para que el niño enfrente la lectura. Quería saber la opinión acerca de eso. A ver, dos cosas. Con respecto a lo del área de Broca, sí, tiene que ver con el giro, incluye el área de Broca y el giro angular, o sea, se apoya en lo que es el área del procesamiento fonológico que utiliza el área de Broca, o sea, se sustenta, digamos, por eso está casi encima del área de Broca, digamos, sobre el costado, digamos, es esa área que incluye el procesamiento fonológico, pero después, digamos, la asociación grafema-fonema se da sobre el área temporoparietal, que está asociado al área de Guernica, que es donde damos significado. ¿Por qué? Porque las palabras que registramos en el lexicón ortográfico básicamente son aquellas palabras que también tenemos el significado. O sea, es muy difícil registrar en la memoria las palabras que no tienen significado. Por eso el vocabulario también es muy importante porque nos permite, favorece, digamos, fuertemente el registro de la palabra ortográfica. Y no lo mencioné, pero un gran recurso también para poder registrar las palabras en el lexicón ortográfico y poder hacer un reconocimiento más directo de las palabras o también mejorar nuestra ortografía, es el gesto gráfico, o sea, la escritura de la palabra. Por eso, en muchos países, como es el caso de Francia, que se está haciendo una reforma educativa muy importante, se ha vuelto, digamos, al papel y a la importancia de las copias y los dictados como prácticas desde el punto de vista pedagógico para favorecer el registro ortográfico de las palabras. O sea que los niños suelen reconocer mejor las palabras cuando las escriben. Y de hecho ustedes lo harán. Cuando ustedes no saben muy bien cómo se escribe una palabra, seguramente hacen así, o se escriben la palabra para acordarse cómo se escribe. O sea que recurrimos mucho al área motora para poder recordar cosas, y bueno, aprovechar el área motora con el gesto gráfico para registrar la palabra es un muy buen recurso. Con respecto a lo que tú decías, Esther, sí, aquí también eso se maneja mucho. Yo suelo decir lo siguiente, o sea, el problema acá es ponernos de acuerdo qué es lo que se necesita para aprender a leer y escribir. Si luego para poder, y aprender a leer y escribir significa que la persona tiene que poder acceder, digamos, a el sistema de escritura, y acceder al sistema de escritura es que es capaz de aprender el principio alfabético y dominar el principio alfabético para poder ensamblar los sonidos y de esa forma poder reconocer las palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Si para poder trabajar eso queremos empezar desde el texto, que es lo que le da sentido a la lectura o es el fin, y del texto después vamos a la palabra, yo no tengo ningún inconveniente con eso, me parece muy bien trabajar desde lo textual, pero siempre y cuando se enfatice, digamos, explícitamente lo que significa el acceso y el dominio del principio alfabético. El problema muchas veces con esta mirada más textual o más en su momento llamada socioconstructivista y demás, fue la mirada que de algún modo tuvo en su momento, por ejemplo, Emilia Ferreiro y demás, y que también tomaron en su momento Goodman y Smith en los Estados Unidos, que fue la idea de que enfrentándonos a la palabra, el cerebro casi deducía la relación grafema-fonema y el ensamblaje. Y eso no es así porque el cerebro no tiene ningún circuito para hacerlo. Ese es el gran problema. La evidencia muestra de que necesitamos una enseñanza explícita para que los niños aprendan a asociar un sonido con un grafema y hagan su ensamblaje. Eso no se aprende en forma por deducción, digamos. Hay que hacer una enseñanza explícita. Que esa enseñanza sea formal o informal, eso depende. De hecho, en mi país y en muchos países, no sé, en Perú, la mayor parte de los niños, su calidad lectora depende mucho más de la práctica lectora en la casa que lo que hacen en la escuela. O sea, que lo que llamamos contexto familiar alfabetizador. O sea, están dependiendo más de ese contexto familiar alfabetizador que lo que se hace en la propia escuela, digamos, ¿no? O sea que las familias, digamos, son grandes impulsoras del aprendizaje del lenguaje escrito y hacen una enseñanza explícita, aunque no sea formal, pero es explícita. El gran problema de los modelos estos es que han desvalorizado o minimizado la importancia del acceso a la palabra escrita cuando es la habilidad que necesitamos para poder acceder al texto. Entonces, si yo trabajo del texto
y desde el texto voy a ir a la palabra para ayudarlo, para enseñarle cómo se accede a la palabra escrita, no veo problema que se trabaje el texto, y al revés, me parece que le da más sentido y razón de ser a la habilidad de lectura, a la habilidad del lenguaje escrito. Pero lo que no podemos es pensar de que por simplemente trabajar con el texto, los chicos van a aprender a acceder a la palabra escrita. Eso requiere una enseñanza explícita. En el Uruguay, en un momento, se enseñaba el método fónico, que era trabajar desde la palabra para llegar al texto. Luego se pasó a los métodos globales y se trabajaba en esta lectura, que era trabajar desde el texto y la palabra, desde los textos, digamos. Y los maestros finalmente, cuando les preguntaba a uno qué método utilizaban, todos decían método mixto. Es decir, partían del texto pero terminaban en la palabra. Porque en algún momento hay que enfatizar esa relación grafema, fonema y ensamblaje para que los niños aprendan el lenguaje escrito. No sé si te respondo, Esther. Excelente, doctor. Muy bien. Excelente. Bien, voy a darle la palabra a la doctora Yolanda Robles, que quiere hablar con usted personalmente. Sí, claro, claro, claro. Sí. No, nada más, es que si no hay más preguntas, Ariel, queríamos a nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología hacerte llegar nuestro aprecio y nuestro reconocimiento por tu tiempo y por la transmisión de todos tus conocimientos y experiencias, ¿no? A través de este certificado, Muy por bien, la muchas gracias. exposición de la caracterización de los disléxicos en español, implicancias en la intervención. Muy bien. Te lo haremos llegar por correo con Buenísimo, mucho muchas gracias. aprecio, Ariel. Nada, yo encantado, muchas gracias. No, Muchas gracias, Ariel. yo le ponía, está mi correo ahí, les puedo mandar la presentación, pero nada, cualquier Por cosa, favor. cualquier duda o cosa que les haya quedado, encantado con responderlo. O sea que ahí hay una pregunta: ¿cómo hago para A ver. acceder al artículo? Les puedo mandar también artículos con gusto sobre estos temas, o sea que si en ese sentido se ponen en contacto, yo les mando con gusto los artículos. Mi correo es acuadro@ucu.edu.ui, o sea que es fácil. Puedo escribírselos, pero es muy fácil. Es acuadro, vamos a ver, @ucu.edu.ui. Y yo con gusto les hago llegar lo que les ayude, digamos. ¿Sí? Sí, y en estos tiempos es muy importante, ¿no? Porque los niños no están teniendo directamente todas esas experiencias que Exactamente. son favorecedoras del Sí, sí, aprendizaje, ¿no? De la exactamente. escritura y de la lectura, ¿no? O sea que Exactamente. es Sí, muchísimo más. y acá No, sí, y particularmente a mí se me preocupa mucho más, por eso digo, en los contextos más vulnerables, porque en los contextos más favorecidos las familias tienden a tener, primero, un manejo de la oralidad y demás, muchas veces mucho más enriquecedor, pero sobre todo también hay una valorización del lenguaje escrito en esto que llamamos contexto familiar alfabetizador, que ayuda mucho, pero en contextos menos favorables no siempre se cuenta con esos recursos, y en ese sentido pasó en Uruguay, hicimos ahora una evaluación del 2020, y lo que nos encontramos es que los chicos con los contextos más vulnerables, claramente la brecha se acrecentó más, digamos, o sea, han sido los más perjudicados claramente con el tema de la pandemia. Así que es particularmente importante tener en cuenta estas cosas para quienes trabajan en contextos más vulnerables, digamos. sí, Sin duda, sí. sin duda. Ok, Bueno, muy bien. bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Vuelvo a decir que estoy a Bien. las órdenes, y nada, si no hay alguna otra pregunta, nada, pero con gusto, si me escriben, les respondo con mucho gusto. Sí, ok, bueno, Gracias. Noemí, creo que van a hacer un anuncio, Noemí o Sí, a ver. Loida. Sí, además aprovechando la fotografía de grupo también para que puedan encender sus cámaras. Y Noemí, el video del Congreso, ¿no? Sí. Sí.
sí, les reiteramos en el chat, están agradecidos por la excelente ponencia. Bien, muchas gracias también por su asistencia y encender sus cámaras para darle un poco la dinámica humana a estas sesiones. Bien. A ver, listo, tomo en 3, 2, 1. A ver, una más. Excelente, Noemí. Muy bien. Chao, Ariel, ha sido un placer verte. Sí, bueno, para ir terminando, disculpen un problema con la página, que ya también se está solucionando, pero de todas maneras, cualquier consulta sobre el Congreso es la página neuropsicología.pe sobre, sea como ponente o también como el Congreso de Neuropsicología Peruana, ¿no? Entonces están nuevamente cordialmente invitados y muchísimas gracias, doctor. Y les sugerimos también su apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias.